Saludos amigos, donde quiera que se encuentren, pues aquí les habla su tío Alberto. Como ven, mi set es del Real Madrid, pero también tengo un canal nuevo que se llama Sinvergüenza 2.0. Y hoy les traigo a una persona encantadora. Un muchacho encantador que consiguió Carolina, lo conoció en México, conoció a su esposa. Son gente que está trabajando durísimo en contra del abuso de los niños, de los adolescentes, de la población en general. Están trabajando y se los encontró Carolina en una situación similar donde estaban trabajando para mejorar sus cosas y las de los demás. Y él accedió a venir al canal y hablar de su vida. Rudo, bien rudo, todo lo que nos contó, pero se le nota una felicidad y un progreso en su vida, que ha logrado tantas cosas a pesar de que tuvo al mundo en su contra y a pesar de haber sido abusado y muy maltratado. A mí me conmovió, me encantó y espero que sea asiduo de este canal, espero que les guste. Recuerden suscribirse a este canal, Sinvergüenza 2.0, darle like y enviárselo a todo el mundo, que mientras más crecemos, pues YouTube nos ayuda a tener mucha más visualización y mucho más exposición ante la mayor cantidad de gente que podamos ayudar, que al final del día es lo que queremos hacer. Hasta luego. A continuación les dejo a Da Vinci y a Carolina. Estuvo excelente. David, ¿cómo estás? Por favor, preséntate. Muy bien, muchas gracias. Gracias ahí por la invitación. Pues gracias también a Carol también por incluirme en este proyecto que ella está para tratar de apoyar a más personas, ¿verdad? Como nosotros que hemos tenido ahí altibajos en cosas personales, ¿verdad? Pero un poco acerca de mí, la verdad que soy una persona bastante abierta, ¿verdad? Trato de contar la vida como la he tratado pues, de vivir, ¿verdad? La verdad que cada cosa que he aprendido, ¿verdad? Y le contaba a Carol la última vez, le he aprendido de las personas que se han ido, ¿verdad? Porque lo único seguro es que cuando uno se va, la vida continúa, ¿verdad? Y es algo que a mí cada vez hace unos años perdí a familiares muy seguido, ¿verdad? Por cuestiones de la vida, no sé por qué todos se fueron de un año cada uno, ¿verdad? Pero en cada una de las cosas en cada una de las experiencias, ¿verdad? Aprendía algo de esa persona, ¿verdad? Tanto familiares como amigos. Y lo que al final me queda de lección es que los años van pasando y todo por lo que esas personas o esa familia luchó o peleó, pues se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda claro es que el tiempo no perdona nada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo lo más que se pueda, ¿verdad? Tratar de convivir con las personas que nos quieren, ¿verdad? Que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotros y pues a veces uno por prestarle atención a otras cosas, ¿verdad? Al ruido de la vida que también es bien complicado, ¿verdad? Filtrar, pues no le presta atención, ¿verdad? Entonces, cabal, como te comentaba antes, nos conocimos con Carol ahorita en México, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de platicar ciertas cosas donde coincidimos, ¿verdad? En la parte del sentimiento, ¿verdad? Yo le compartía, pues al final no son las mismas cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que uno lo procesa de diferente manera, ¿verdad? Y a veces donde uno coincide es en cómo uno se siente, ¿verdad? Tal vez uno se siente solo, uno se siente como que nadie lo entiende, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que cuando yo empecé todo esto, ¿verdad? Todo el tema de la depresión, ¿verdad? No entendía, ¿verdad?
yo no sabía qué era, no sabía cómo filtrar ese montón de emociones, ¿verdad? Y yo le contaba a mi esposa, ya cuando empecé a tratarme, que pasé 3 meses tratando de autoayudarme, ¿verdad? Que es algo de lo que uno debe hacer, ¿verdad? Tratar de uno de, como la medicina, ¿verdad? No, tratar de no automedicarse. Yo lo traté de hacer, ¿verdad? Pensé que uno puede curarse tratando de cambiarse la mentalidad, el chip, como dicen muchos, ¿verdad? Y lo que hice fue empeorarlo, ¿verdad? Empeorarlo porque cada día era más complicado, ¿verdad? No podía pensar bien, me venían muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? Los pensamientos negativos eran bastante fuertes ya en los últimos días, ¿verdad? Que cuando ya le compartí esto a mi esposa, y la verdad que sí fue algo bien complicado y donde yo toqué fondo, fue una noche donde yo traté de hacerme daño, ¿verdad? Porque pensé que era la solución para quitarme ese malestar, ¿verdad? Ese malestar que yo no entendía, ¿verdad? Porque la verdad fue un día normal, ¿verdad? Estaba en el trabajo y empecé a sentir ese calor que me llegaba del pecho a la garganta, ¿verdad? Y no sabía o sea, no sabía qué estaba pasando. Lo primero que yo pasó por mi mente fue algo pasó en la familia, ¿verdad? Como ya teníamos esa también, esa mala suerte, ¿verdad? Que tuvimos muchas malas noticias, ¿verdad? Entonces siempre andábamos con la alerta, ¿verdad? De que algo pase. Entonces yo empecé a sentir algo en mi pecho y lo que uno se imagina es algo pasó, ¿verdad? Entonces empecé a preguntarle a todos, ¿verdad? Si estaban bien, llamé a mi esposa primero, ¿verdad? Y no me dijo nada, me dijo que estaba trabajando, ¿verdad? Y pues todo normal. Entonces yo lo dejé pasar, pero con el tiempo fue subiendo ese malestar y entonces al principio solo era el malestar, pero ya después empezó a invadirme como que algo me iba a pasar o que yo iba a lastimar a alguien más, ¿verdad? O que tal vez yo estaba durmiendo y podía lastimar a mi esposa, ¿verdad? Eso me empezó a dar mucho más, mucho más ansiedad, ¿verdad? Ese malestar, ese nudo en la garganta, que después me bajó al estómago, ¿verdad? Y no entendía, ¿verdad? Pero porque como buen latino, ¿verdad? Uno tiene de papás latinos que uno tiene que tratar de aguantar hasta donde uno pueda. Perdón, necesito hacerte una pregunta para que también los que nos van a escuchar estén un poco en contexto. ¿Qué edad tienes tú ahorita, si te puedo preguntar? Sí, sí, tengo 35 años. ¿Y cuándo identificaste tú este malestar? ¿Hace cuánto te diste cuenta? ¿Y cómo llegaste a identificar de que estabas deprimido? ¿Tú has visto, tú también has podido llegar a la causa, a la raíz de esto? Sí, sí, en realidad llevo 5 años, ¿verdad? Sabiendo que tengo depresión, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta? Pues al momento que toqué fondo, ¿verdad? Yo me asusté porque yo siempre le he dicho a mi esposa que la gente que hace este tipo de cosas, ¿verdad? De quitarse la vida o de lastimarse, yo estoy muy seguro que no miden ese peligro, ¿verdad? Porque yo lo viví, ¿verdad? Yo viví Porque esa etapa, esa etapa. tú dirías que ellos se disocian con la realidad y llegan a pensar de que es muchísimo más fácil no sentir el dolor sin pensar Y en los demás tampoco, ¿o qué? yo lo que creo es, por lo menos en mi caso, algo en mi cabeza me decía, hazte daño y con eso distraes el mal malestar que tenía, ¿verdad? O sea, ese malestar de nudo en la garganta, de sube y baja, de la temperatura, de que veía los colores muy fuertes, el sonido era demasiado fuerte, ¿verdad? O sea, como que los sentidos estaban demasiado sensibles, ¿verdad? Entonces yo ya me había empezado a cansar, ¿verdad? Entonces yo también no me dan ganas de comer, ¿verdad? No me dan ganas de comer y mi esposa se empezó a dar cuenta y yo trataba la manera de no hacerlo evidente, ¿verdad? Que eso fue, como les digo, fue uno de los errores que yo cometí, pues uno no sabe, ¿verdad? Al final cómo manejar las situaciones, pero en mi caso, pues fue tratarlo de sobrellevar yo solo, ¿verdad? Entonces, Disculpa eh, que te haga tantas preguntas, pero sí, ¿no? pienso, se me vienen a la cabeza y pienso que también para que la gente
entiende un poco el contexto de todo Eso esto, quiere ¿no? decir, el contexto es importante, que nos cuentes Eh, un poco cómo empezó todo o por qué empezó todo. y que digas, a ver, sí, ¿por qué, o sea, por qué tú trataste de hacerlo solo y además de tu esposa, por qué no te sentiste en confianza de divulgarlo entre tus seres queridos? ¿Qué pasó? ¿Qué te frenó? La verdad que me frenó mucho porque yo tuve en el pasado tuve malas experiencias con como la parte, podríamos decirse, del área mental, ¿verdad? Estuve mucho tiempo en psicólogos, ¿verdad? Por solicitud del colegio, ¿verdad? Yo tuve un cambio de colegio más o menos cuando estaba en sexto grado, ¿verdad? De sexto grado acá en Guatemala ya le llamamos primero o los básicos, ¿verdad? Que sería la secundaria en otros lados, ¿verdad? Entonces, el colegio a donde mi familia me quería inscribir, decían que yo tenía un déficit de educativo muy diferente al del colegio donde yo quería ingresar. Entonces ellos me metieron al psicólogo y pues en el psicólogo pues pues tuve una mala experiencia con el psicólogo, ¿verdad? Que para empezar yo no estaba cómodo primero, ¿verdad? Con la situación y segundo el psicólogo siempre me dio muy mala, uno presiente, ¿verdad? Entonces él en los últimos 2 años, ¿verdad? Que estuve yendo a él porque estuvimos yendo junto con mi hermano 3 años en total. Él empezó a encerrarme en su estudio, ¿verdad? Y me sentaba en sus piernas y para mí se sentía muy extraño, ¿verdad? La verdad que un instinto también tengo amigos, ¿verdad? Como le decimos acá en Guatemala, amigos de patio, ¿verdad? Que también le ayudan a ver las cosas diferente a uno en la calle, ¿verdad? Cuando uno es muy de casa no se da cuenta de muchas cosas. Pero gracias a eso, ¿verdad? Convivir con otros amigos, pues obviamente lo sentí súper extraño y me incomodó un montón. Entonces, esta persona me sentó en sus piernas y me empezaba a sobar la espalda. En la primera ocasión que lo hizo, yo fui con mi mamá y le dije, ¿verdad? Que me había metido a su estudio y que me había sentado en sus piernas y que me había empezado a decir él me platicaba así como cómo me sentía, ¿verdad? Pues que le platicara un poco acerca de mí, ¿verdad? Y pues ya había tenido pláticas de esa manera con él, obviamente de manera grupal, en público, ¿verdad? Y lo que yo sentí muy diferente fue que me encerrara y me preguntara lo mismo, solo que en un lugar donde no había nadie, ¿verdad? Entonces, en la primera ocasión que lo hizo, pues yo le dije a mi mamá inmediatamente, ese mismo día, y pues mi mamá en ese momento me creyó, ¿verdad? Y me dijo, no, hizo un gran problema, ¿verdad? Pero donde él ganó la versión fue donde le dijo a mi mamá que yo lo había hecho porque estaba como no quería estar en el lugar en ese lugar de ellos, ¿verdad? En el psicólogo, ¿verdad? Que quería huir de ir a ese lugar, ¿verdad? Porque yo ya lo había comentado varias veces que en realidad no nos ayudaban a hacer nada, ¿verdad? Él te acusó como si eso fuera responsabilidad tuya. Él más que acusarme dijo que lo había hecho a propósito con tal de ya no llegar, ¿verdad? Te señaló, pues. Exacto. Entonces él dijo, no, esto lo está haciendo, esto es parte de su rebeldía, esa es la palabra correcta, esto es parte de su rebeldía y obviamente encajaba muchas cosas, ¿verdad? Y mi mamá hizo ese cambio, ¿verdad? Y dijo, no, tenés que seguir yendo. Y entonces tomé una posición muy agresiva, ¿sí? Le creyó a él, o sea, en cierto modo fue como que la palabra tuya en contra de la de él. Es correcto, así Ok. es. ¿Y perdón, disculpa, qué edad tenías tú en ese momento? Tenía 12 12. años, sí, Ah, 12 años. Entonces, sí, en efecto, mi mamá le creyó a él, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Adelantándome, voy a estar brincándome un poco para que entiendan bien, porque todo esto se los estoy contando de cómo lo viví y cómo lo descubrí, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso?
Y en realidad lo que pasó fue que también ella estaba pasando por un momento complicado con mi papá, ¿verdad? Entonces, creo yo que dejarnos en ese lugar era como, no quiero tener alguna relación ahorita con la familia completa y ellos estaban en sus discusiones, ¿verdad? Entonces lo que hacían es irnos a meter a un lugar como una guardería, ¿verdad? Pero el lugar no era una guardería, ¿verdad? Entonces, obviamente ahorita que ya soy grande, ya me doy cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que pues esta persona no estaba muy bien, ¿verdad? Porque tenía una relación bien rara, bien bizarra con la mamá, pero pues eso lo veo ahorita ya de adulto y pues con todas las El cosas que sé. psicólogo, el psicólogo. Exacto, sí, ¿Cómo te exacto. enteraste tú de que él tenía una relación difícil con su familia? Porque la mamá no lo dejaba hacer nada, ¿verdad? Eso ella lo controlaba, ella era muy posesiva con él, ¿verdad? Y se los digo porque a mí me gusta mucho con mi esposa ver muchos documentales acerca de, pues ahora que entendemos acerca de cómo son las personas psicológicamente, cómo se transforman, también las series donde las personas que se convierten en asesinos o desvían su vida haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver patrones, ¿verdad? Y uno de los documentales donde nosotros supimos que ahí es donde empieza a generar el problema, es cuando la mamá tiene mucho control sobre el hijo, ¿verdad? Y lo humilla mucho, pues él trata la manera de sacar esa furia que le tiene a ella con otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahora ya, y eso yo lo sé ahora de adulto, pero ahorita, cuando en ese momento, incluso yo era un poco, como soy muy hablador, ¿verdad? Yo le decía, ¿verdad? Que porque estaba grande él y que porque su mamá lo seguía. Le dije algo como que lo seguía cambiando, que le seguía poniendo la ropa, ¿verdad? Porque yo veía siempre que en la puerta le arreglaba la camisa, que hacía cosas bien Esa extrañas. era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo un niño de 12 años tiene acceso a la relación del psicólogo con su mamá? No cuadra, ¿no? Tú vas al psicólogo al trabajo de él. La mamá se presentaba ahí en el consultorio. Sí, lo que pasa es que este lugar, al principio eran como citas periódicas, ¿verdad? Y después ellos abrieron un lugar que le llamaban recreación infantil, donde iban a dejar a los niños y les hacían exámenes psicomotrices, pruebas para ver como que qué problemas tenían a nivel de atención, ¿verdad? Entonces al final se convirtió literalmente en una guardería, y la mamá era la que administraba Ya, ya. ese negocio, ¿verdad? Entonces, Ahora tiene sentido, sí, que tiene mucho. Es difícil verlo, pero ya tiene mucho sentido todo esto. sí, Ahí sí, empezaron tus problemas emocionales, dices tú. ¿O ya venías con algún problema por el cambio de colegio o sí, por la ya venía, ya situación en la venía, casa? es correcto. Sí, yo ya venía con un problema en realidad yo tengo TDAH, ¿verdad? Y es un trastorno de déficit de atención por ansiedad, ¿verdad? Entonces, siempre he sido muy inquieto, ¿verdad? Y por eso es que en el colegio donde yo estaba al principio, ¿verdad? No era muy importante como que la educación de la persona dueña del colegio era tratar que los niños se desenvolvieran como ellos quisieran, ¿verdad? Entonces había mucha libertad creativa, ¿verdad? Y donde después que como mi familia era católica, ¿verdad? Ellos querían que yo estuviera en un colegio católico y más del lado de mis abuelos que tenían como la decisión, ¿verdad? Entonces, eso fue el cambio drástico, ¿verdad? Perdón, ese Y colegio era de puros hombres. no, ese era mixto, era O sea, mixto. que a lo mejor tú, y en la parte de psicología, esta guardería que tú dices, habían niñas también. Sí, Eh, era mixto. Yo estuve solo una vez en un colegio para varones, ¿verdad? Que fue cuando fue el primer intento que hizo mi familia con inscribirme a este colegio católico, ¿verdad? Porque en realidad toda la familia había estudiado ahí, ¿verdad? Entonces, yo era el único que no había estado en ese lugar, ¿verdad? Entonces, pero por cabal, porque yo estaba más pequeño, era muy hiperactivo, ¿verdad? Entonces
me metieron a una guardería que en ese momento era guardería y se volvió colegio en el proceso, ¿verdad? Que era de un familiar de mi tía, de parte de mi papá. Y entonces ahí fue donde fue evolucionando el colegio y pues yo crecí en ese colegio, ¿verdad? Entonces ellos tenían una manera, ellas, porque eran tres hermanas, ¿verdad? Ellas tenían una manera distinta de ver las cosas y pues a mí me gustaba. Entonces, pero el primer intento que hizo mi familia con cambiarme a este colegio no funcionó, ¿verdad? Y entonces yo perdí segundo primaria, ¿verdad? Y entonces me tuvieron que sacar y estuve en una escuela pública para varones temporalmente, ¿verdad? Y ahí vienen las primeras historias de cómo es que ellos empezaron como, donde yo me empecé a dar cuenta, donde yo no era totalmente importante tal vez en ese momento, porque muchas veces me dejaron olvidado en la escuela para irme a traer, ¿verdad? Y mandaban a mi abuelo, ¿verdad? Mandaran a mi abuelo a traerme o simplemente el director se quedaba conmigo, ¿verdad? Y me quedaba haciendo ejercicios de caligrafía o lo que él me pusiera a hacer de las tareas, ¿verdad? Fueron como unas 4 o 5 veces, ¿verdad? Y la escuela estaba a la vuelta, ¿verdad? Entonces, esas fueron como que las primeras cosas que yo tuve, como los primeros malos momentos que yo tuve de mi infancia, podría decir que me recuerde, porque obviamente yo estuve mucho tiempo sentado ahí, más o menos yo salía a las 11 de la mañana y me iban a recoger 2 de la tarde, ¿verdad? Y mi director era el que me quedaba, el que se quedaba conmigo a veces esperando, ¿verdad? Y pues yo me enojaba, obviamente, ¿verdad? Como cualquier niño, pero lo que no tenía era derecho de reclamar, ¿verdad? Como les digo, ahí sí que no sé si en todas las familias latinas es igual, pero uno no puede cuestionar a los papás, por lo menos yo todavía estuve en la época donde no se podían cuestionar a Era los muy de papás. antes, sí, era muy de antes. En algún momento eso pasaba en la, digamos, en las ortodoxias de ciertas comunidades, ¿no? Es correcto, así, así. Donde el niño no tiene ningún, y te callas y punto, y hasta un bofetón te daban, sino ahí sentiste que empezó como tu problema emocional, como que Sí, a raíz de eso, como un abandono y que no te prestaban tanta atención, que es brutal, que yo sé que eso es, digamos, lo que más afecta y más a un niño que tendrías 8 o 9 años, ¿no? sí, sí, sí. Mira, y la verdad que hay muchas cosas de mi infancia que yo no recuerdo, ¿verdad? Pues mi psiquiatra, que es el que me ha apoyado durante estos 5 años, él me ha dicho que en ciertos eventos muy, muy fuertes uno bloquea muchas cosas, ¿verdad? Y que es prácticamente imposible poder acceder a esos recuerdos. Bueno, me imagino yo que hay alguna manera mucho más específica de hacerlo, tal vez, ¿verdad? Así, hipnosis, no sé, ¿verdad? He visto muchas cosas que se pueden hacer, pero por lo menos yo no me recuerdo muchas cosas y de las cosas muy puntuales, son eventos desagradables, ¿verdad? O sea, eventos que en este caso, ¿verdad? Que no llegaron, se les olvidó y la actitud de mi mamá fue, bueno, perdóname, ¿va? Se me olvidó y la vida sigue, ¿verdad? Eso fue el primero, después pasó lo que les estaba contando, la parte del psicólogo, que eso fue al cambio ¿cómo se llama?, de colegio y todo. Y cuando pasó esto el psicólogo, yo ya me convertí en un niño mucho más agresivo, ¿verdad? Porque era mi manera de protestar, ¿verdad? Porque ellos me siguieron llevando al mismo lugar, Ah, pero como yo ya sabía, ¿verdad?, la intención de él también, entonces yo era bien agresivo, entonces lo que hacía era pegarle a otros niños, pero, ¿verdad? disculpa, ¿tú piensas que este psicólogo, así como trató de, bueno, de sobrepasarse contigo, de abusarte, y lo hizo porque te sentó y en contra de tu voluntad, ¿ok? Lo habrá hecho, supongo yo, que con otras personas también en ese lugar. Sí, no, eso es definitivamente que pasó, ¿verdad? Y los niños le tenían mucho cariño. Yo creo que ellos, la verdad que me imagino que nunca desconfiaron de él, ¿verdad? Porque tenía una manera
como todas estas personas tienen una manera de ganarse la confianza Claro. de tanto de niños como de adultos, ¿verdad? Con el carisma. Y yo la verdad que no tengo no sé si es don, ¿verdad? Pero de tener esa intuición, ¿verdad? De alguien que no me agrada por algo en específico, no sé, ¿verdad? Una mala mirada, una sonrisa que no encaja, ¿verdad? Entonces, yo desde el inicio no me agradaba y nunca me agradó. Y entonces, cuando pasó esto y de todos modos me siguieron llevando, ¿verdad? Yo me puse como defensor de mi hermano pequeño, ¿verdad? Porque él iba conmigo. Entonces, cuando yo veía que se acercaba algo muy similar a lo que a mí me había pasado, lo primero que hacía era pegarle a algún niño, ¿verdad? O defender a mi hermano, porque el psicólogo tenía a su hermana también ahí que era psicóloga, ¿verdad? O sea, este era un negocio familiar al final. Y entonces estaban sus hijos mayores que le hacían bullying a otros niños. Y ¿cómo se llama? Y entonces yo veía que le hacían bullying a mi hermano y encima de todo teníamos que estar, pues yo tenía me tomé la responsabilidad de cuidarlo y entonces lo que empecé a hacer fue a pegarle a los niños, ¿verdad? Como protesta y de la manera de poderme salir de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que me gané? Muchas golpizas del lado de mi mamá, ¿verdad? Que creo que es la persona que más duro se portó, ¿verdad? Por la manera en que yo me comportaba, era la que tomaba las riendas y la que decía, no te salís y no te salís, ¿verdad? Mi papá era espectador, ¿verdad? Él sí me pega, me golpeaba y todo, pues, pero creo que era más por cederle a mi mamá eso también, ¿verdad? Como por ser parte del mismo show que hacían, ¿verdad? Entonces, la verdad que me sirvió como una terapia de shock para poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo sería que yo ya no quería estar en mi casa, ¿verdad? Que te hizo Obvio, despertar. obvio. Eso no cabe la menor duda, ¿no? O sea, era una vida tortuosa. Sí, sí, era una vida tortuosa porque No no solo me los creía. golpes físicos, sino los emocionales. Yo necesito intervenir acá porque se nos pasó casi media hora en un momento específico de tu vida y esto podría durar horas, ¿no? Que vamos a absolutamente, puedes venir las veces que quieras y podemos hacer los podcasts que quieras, pero o que necesites. Porque para nosotros, para mí, yo estoy conociendo a David, ¿ah? Pero hace 10 minutos, hace 30 minutos que lo veo por primera vez y me agrada, pues, todo lo que ha pasado me ha agradado, agradado no es la palabra, soy empático con tu situación y me caes bien y me encantaría dejarte hablar 2 horas, pero necesito que en este momento nos hables de tu evolución, cómo un niño de 12 años se defiende, cómo crece, qué rencor tienes con tu familia, con tus padres, cómo ayudas a un niño que va al psicólogo y le hacen una cosa así para que le crean. O sea, cosas más concretas que nos cuentes un poco y después podemos seguir evolucionando con tu situación. Sí, no, sí, tienes razón. La verdad que, cabal, yo hablo a veces, trato de ser muy puntual en los detalles, ¿verdad? Pero de igual manera, yo creo que como para resumir un poco y llegar a lo que soy ahorita y lo que tuve que experimentar para poder saber lo que sé hasta el momento em, los golpes de la vida le enseñan a uno muchas cosas, ¿verdad? Después de todos estos eventos, me tuve que ir a trabajar como castigo, ¿verdad? Dentro del trabajo, obviamente, sufría bullying de los mismos trabajadores porque era una persona muy vulnerable, ¿verdad? Y ahí empecé a aprender, ¿verdad? Cómo es la vida real. A los 13 años de edad yo ya estaba trabajando en un taller de mecánica donde aprendí muchas cosas, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Irme en bus a mi casa, ¿verdad? Mis amigos del colegio ellos estaban de vacaciones y yo estaba trabajando.
y empecé a ver que la actitud de mi familia no era la misma con mis hermanos, ¿verdad? Que era absolutamente conmigo, ¿verdad? Era un problema personal, ¿verdad? Entonces, fue pasando el tiempo y fui creciendo y fui madurando, pues ahí sí que a golpes, ¿verdad? Y empecé a entender muchas cosas y empecé a darle un giro distinto, pero como tú dices, con mucho rencor hacia mis papás, ¿verdad? Mucho, mucho Tú rencor. eres el mayor, tú eres el mayor. Yo soy el de en medio, yo Tu soy el hermano mayor mediano. también le pasó algo similar. No, a ninguno de mis dos hermanos, al pequeño y al grande, ninguno le pasó lo mismo, ¿verdad? O sea, fue algo, yo sentía, yo siempre pensé que era algo personal de mi mamá en específico, ¿verdad? Sé que ella pasó por un momento complicado cuando ella estuvo embarazada de mí, ¿verdad? Un problema pues con mi papá de engaño y de maltrato de mi papá. No sé si llegaron a los golpes, no estoy muy seguro. Fue parte de la investigación que el mismo psiquiatra me puso a hacer, ¿verdad? A darme cuenta de muchas cosas que pasaron en la familia, ¿verdad? Que no era lo que aparentaba, porque la verdad que al final lo que me sirvió mucho fue conocer a mi esposa y que me ayudara a no amargarme tanto la vida en llevarles, en tenerles ese rencor innecesario, ¿verdad? Y eso me hizo también pensar con claridad, pero el problema fue que la depresión se detona en un momento donde uno no puede, uno no puede predecir en qué momento se detona la depresión. Y después de esos 3 meses de estarme aguantando la depresión, tuve que ir al psicólogo y bueno, obviamente después de pasar ese susto, ¿verdad? Que en esa misma noche le levanto a mi esposa y le digo, mira, yo quiero ir mañana a un psicólogo, después de que no quería. No conocía a los psiquiatras, la verdad. Y una mi amiga me recomendó a este psiquiatra donde voy y de entradita me dijo, tú tienes depresión. Eso que tú tienes se llama depresión. Yo nunca me imaginé que iba a tener depresión, ¿verdad? O sea, siempre escuchaba el tema de la depresión y como te digo, uno, pues por la vida más de golpes que tuve, nunca lo tomé como tal, ¿verdad? Entonces sí fue un golpe, fue como algo bien choqueante para mí, pero también me hizo darme una explicación de por qué me pasaba todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue, Le fue el pusiste resultado? nombre a tu mal, ¿Perdón? le pusiste nombre Es, a cor- eso que estabas sintiendo. Entonces, Así es. creo que eso te dio más tranquilidad. Es correcto, así es, eso me dio tranquilidad porque, pues, obviamente lo que uno empieza a pensar es que me estoy volviendo loco, ¿verdad? ¿Por qué solo yo pienso esto? ¿Por qué se me vienen todas estas cosas, ¿verdad? Si yo no quiero, ¿verdad? Todo eso en contra de mi voluntad. Entonces, todo eso se aclaró. Obviamente no me sentí contento, ¿verdad? De saber que tenía depresión, pero la verdad que me ha ayudado tanto saberlo, porque pues soy una persona que es muy curiosa, ¿verdad? Y ya sabiendo qué era lo que tenía, me tocó investigar, el doctor me dejó la tarea de ir a hacer un historial familiar para ver en qué punto, ¿verdad? Como ustedes cabal me lo están preguntando, en qué punto está eso que no estoy viendo, ¿verdad? Eso que generó ese problema, ¿verdad? No hay Y al duda, final, no hay duda, no hay duda. Eso te lo sí, puedo decir por todos los entrevistados que hemos tenido, que han venido al canal, que esa es la clave. sí, No saber que tienes depresión o al saber qué hacer. O sea, ujú, una vez que te das cuenta, yo creo que eres mucho más inteligente de lo que tú crees que eres, en el sentido de que darse cuenta de una cosa así es muy complicado. Eh, necesito un poquito más que me cuentes desde los 13 años que eras mecánico y que te empezaste a independizar económicamente, supongo, emocionalmente o a separarte de tu familia. ¿Cómo fue ese periodo y cómo conociste a tu esposa? Eh, ¿Cómo evolucionaste? Veo que hoy eres un hombre de bien. Cuéntanos las cosas un poco buenas también que te han pasado. sí, la verdad que es muy chistoso la parte que me estás preguntando porque
Yo estaba en un taller de mecánica de mecánica de esas malas, ¿verdad? La de las historias donde les roban a los clientes, ¿verdad? Bueno, yo trabajé 3 años ahí y yo ya estaba cansado, ¿verdad? De que, pues primero el dueño del taller era súper codo, ¿verdad? Entonces, o sea, era bien tacaño, ¿verdad? Y nos daba materiales bien, o sea, teníamos que usar algún silicón o algo y teníamos que extender la vida del silicón un mes, ¿verdad? Teníamos que hacer milagros con los materiales. Entonces... un día llegó un cliente y me dijo, mira, ¿qué estás haciendo con este carro? Yo le dije, pues lo estoy tratando de chapucear, ¿verdad? De hacer algo que el carro no tiene, ¿verdad? Magia. Entonces, yo no sabía que era el cliente para empezar, pero se lo dije, es que el carro venía por esto y le sacamos piezas y le pusimos no sé qué y le empecé a decir todo y él dijo, ok, y se fue y después regresó con sus 2 hijos y le pegó al dueño, ¿verdad? Le Wow. pegaron ahí en el taller y obviamente el cliente le dijo, él me lo dijo, ¿verdad? Entonces, esta persona que era amigo de mi mamá, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, ya no te aguanto, ¿verdad? Y andate, ¿verdad? Obviamente esta persona, cada vez que pasaba algo, le daba la queja a mi mamá y mi mamá me agarraba a golpes en mi casa. Entonces ese día yo dije, bueno, este día me van a hacer, me van a reventar, como dirían acá, me voy a ir a comer, ¿verdad? Entonces me dio 800 quetzales acá y lo primero que hice fue irme a comer 2 hamburguesas en McDonald's, me comí 5 papas, dije voy a llegar, tal vez me van a pegar en mi casa, pero voy a llegar bien comido, ¿verdad? Entonces no me dijeron nada, la verdad. Mi mamá dijo, no tenés solución, ahora mirás qué haces, pero en la casa no te quiero. Y lo que empecé a hacer fue con los vecinos a decirles que yo podía arreglarles sus carros, hacerles servicio a sus carros, ¿verdad? Y llegué con el tío de mi esposa, ¿verdad? A decirle lo mismo, ¿verdad? Y en muchos lugares no me dijeron, no, pues no me quisieron dar trabajo. Y lo que el tío de mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien que se vaya conmigo porque mi carro es viejito y quiero que te vayas conmigo al interior de Guatemala a tomar unas fotografías porque ellos hacían revistas y me fui con él de ayudante, ¿verdad? Y terminé y me empezó a preguntar que si a mí me gustaban las computadoras y me gustaba la fotografía y yo estaba súper encantado con eso y le dije, yo lo hago gratis, ¿verdad? Lo hago gratis y pues me dijo, bueno, déjame preguntarle a mi hermano, después de pasar otros trabajos ahí igual de complicados, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te venís conmigo a tomar las fotos y yo te voy a pagar lo que pueda. Y yo le dije, no importa, y me empecé a ir con él a tomar fotos. Incluso yo iba en la mañana y me paraba frente a la puerta y le decía, hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Y entonces él me decía, bueno, déjame ver, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Porque yo no podía entrar a la casa de él porque habían muchas cosas delicadas que ellos no querían que tocara, ¿verdad? Porque obviamente yo no sabía y pues obviamente era un niño, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco me fui ganando el afecto al final del hermano principal, que sería esta persona que me contrató, y él dijo, no, yo quiero que él me ayude, porque nadie me está ayudando. Entonces ahí fue donde conocí a mi esposa, ¿verdad? Eso Y te nos iba a empezamos. decir. Tú conociste a tu esposa a raíz de este señor, porque es que tú dices, el tío de mi esposa es como si ya hubiera estado casado, pero tenías 15, 16, ¿no? Sí, no, era el tío en ese entonces era mi compañera de trabajo, su sobrina, ¿verdad? Ah, ya, ya. Ella estaba encargada de ver la editorial con el tío mayor, ¿verdad? Y pues yo ahí la conocí y empezamos a platicar como amigos, empezamos a compartir cosas que teníamos en común. Y el trabajo, la verdad que el trabajo éramos muy similares, ¿verdad? Nos gustaba trabajar. Ella también de una familia también complicada, ¿verdad? Entonces ahí teníamos como temas de conversación. Pero fíjate que nunca, a pesar de todo esto, nunca platicábamos de cosas negativas. Siempre estábamos como soñando, ¿verdad? Siempre soñábamos con hacer cosas grandes, ¿verdad? Entonces,
Eso creo yo que era algo muy bonito porque no éramos una pareja tóxica que los dos se tiraban uno al otro cosas de que mi familia es aquí, es acá, o nunca hicimos eso. Sí me ayudó a sanar esa rencor que le tenían mis papás, porque sí me ayudó mucho su carácter, ¿verdad? Su forma de ver las cosas. Y eso, la verdad que me dio paz, ¿verdad? Me dio paz y tratar de ver la vida de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa parte sí, la verdad que ella me ayudó un montón, ¿Y ¿verdad? tú tienes contacto con tu familia? Fíjate que no, yo no, y eso es algo que cabal yo le decía a Carol, ¿verdad? En el proceso que yo estuve con el psiquiatra, ¿verdad? Yo habían cosas que yo ya no quería hacer por obligación, ¿verdad? Como por ejemplo algo que es bien, pues que para muchos podría ser bien duro, que es no tener relación con mi mamá, ¿verdad? Y yo como hijo sentía la obligación que tenía que estar con mi mamá o ser responsable de mi mamá porque mi papá falleció de un infarto, ¿verdad? Y yo tuve que verlo cómo se murió, ¿verdad? Mi papá. Y me hicieron responsable de incluso irlo a sacar a la morgue, yo con 18 años, ¿verdad? Y entonces la verdad que sentía yo que no quería tener relación con mi mamá, ¿verdad? Porque no tenía ese afecto. Ella perdió mi cariño desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces lo que me hacía más daño era obligarme a verla, ¿verdad? Y obligar a querer a querer tener esa relación familiar, me hacía más daño. Y entonces cuando yo estuve con mi psiquiatra, yo le dije, eso me hace más daño. Tengo derecho de sentir eso, tienes todo el derecho, ¿verdad? Piensa primero en lo que tú quieres, ¿verdad? Limpia tu cabeza, ¿verdad? Porque una de las cosas bien importantes que creo que se me había pasado comentarles es que en ese momento que yo estuve con este psicólogo, ellos diagnosticaron un retraso mental, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que siempre me trataban como una persona que no entendía, ¿verdad? Y entonces yo me la creí, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que yo me sobreesforzaba en pensar en cualquier trabajo, en cualquier cosa que tenía que hacer, siempre hacía el triple, ¿verdad? De lo que tenía que hacer, ¿verdad? En los fines de semana me ponía a estudiar porque sentía yo que se me iba a olvidar, ¿verdad? Entonces hacía un esfuerzo de más. Y eso fue parte de la detonación de mi depresión, ¿verdad? Porque yo tengo una depresión por ansiedad, ¿verdad? Que detona ataques de pánico, ¿verdad? Quiero hacerte una preguntita importante un momento y necesito interrumpirte. Tú has tenido, o sea, tú sabes que siempre la sociedad o siempre se ha creído que las mujeres somos las únicas que sufrimos de depresión o de ansiedad. ¿Has tenido algún tipo, alguna vez de vergüenza que que los hombres te hayan dicho, oye, eres esto, oye, eres aquello? O sea, los hombres no tenemos depresión, a ver qué te está pasando. ¿Te ha pasado, has tenido esos tipos de encuentros Esa Sí, incómodos? es una excelente acotación, la verdad. sí, sí, no, y qué muy buena pregunta, y la verdad, nunca me he avergonzado desde el día uno, ¿verdad? Es más, en el trabajo, mis compañeros, obviamente, ¿verdad? Por la ignorancia del tema, me decían que iba loquero, ¿verdad? Pero yo lo decía abiertamente porque muchas veces cuando yo estuve buscando respuestas, me topé con foros donde las personas decían, quiero conocer a alguien que me diga cómo sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo no quería que nadie se enterara, lo primero que hice fue ir a buscar a alguien que tuviera el mismo síntoma que yo, ¿verdad? Entonces yo trataba la manera como parte de lo que yo aprendí, de compartirlo, porque tal vez alguien a la par mía podría sentir lo mismo, pero no lo dice por la misma vergüenza o por el desconocimiento que de lo que es la depresión, ¿verdad? Incluso Eso cuando... estamos Carolina y yo. En eso exactamente estamos. Es la necesidad de que la gente entienda de que hay mil posibilidades, eh, que los prejuicios son el que tiene prejuicio es un problema de él. Es Que correcto. tú pudiste, que supiste, como ella salió, digamos,
al canal y dijo todo disculpen, y entendemos de que hay muchas maneras de recuperarse. También entiendo de que lo que dijiste al principio, pues es algo con lo que tienes que vivir y yo siempre lo digo, yo siempre lo digo, si a ti no te gusta algo del pasado, por ejemplo, cómo te trataron o cómo te criaron, pues tú piensas en cómo hacer tu propia familia y tu propio futuro para mejorar, que yo creo que eso es algo que absolutamente han hecho ustedes dos. Y bueno, pero enfocándonos en ti, David, que eres el invitado de hoy, sí, me encanta que puedas decirlo y que le digas un poco a la gente cómo hiciste, qué apoyo tuviste con tu esposa, porque ella también es fundamental en todo esto, ¿no? Yo estoy viendo tú para ella y ella para ti. Sí, sí, Qué cantidad de veces fuiste al psicólogo? Si no te importó, cuéntanos un poquito más. sí. Algo bien importante y cabal que tú lo mencionas ahorita fue que lo primero, cuando yo fui la primera cita a mi psiquiatra, ¿verdad? Eh, yo quería que ella me acompañara, ¿verdad? Porque tenía miedo, ¿verdad? Por la medicina. Yo no quería tomar medicina, ¿verdad? Habíamos visto tantas cosas con la medicina que yo no me quería volver adicto a una medicina, ¿verdad? Entonces, ella me acompañó, pero fue lo mejor que pude haber hecho inconscientemente, porque el doctor dijo, si quieres que ella esté presente o no. Y yo le dije que sí. Entonces él me dijo, eso es una buena decisión porque ella tiene que entender cómo se comporta, ¿verdad? Ella es mejor si ella está para poderte entender mejor en lo que estás pasando, ¿verdad? Y como te digo, yo soy súper abierto con el tema, ¿verdad? Te puedo contar historia mil veces y aquí con más gente, y obviamente cuando vean esto también, ¿verdad? No me importa decirlo, ¿verdad? Porque eso me hace libre, ¿verdad? Ayudo a otras personas, me he topado con compañeros de trabajo ya de años trabajando ahí, que un día se me acercó uno y me dijo, ¿qué hago? ¿Verdad? Yo le dije, busca ayuda, no lo enfrenté solo, ¿verdad? Yo no te puedo decir qué hacer porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y lo que me dijo fue gracias porque yo quiero también sentirme bien, ¿verdad? Y era una persona ya grande, ¿verdad? Que uno no casi imagina, sale en Facebook, sale como todas las redes sociales compartiendo cosas que no son reales, ¿verdad? Y él me dice, yo estoy en una depresión bien grande y no sé qué hacer. Y yo le dije, busca ayuda, anda al psicólogo, anda al psiquiatra, no necesitas cómodo, pero no te lo guardes porque es una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, cosas así y compartirlo con otros amigos, ¿verdad? Que también tuvieron lo mismo, ¿verdad? Que me explicaron, pero la gran diferencia que yo he visto es que muchos de los que son mis amigos que tienen ese tipo de problemas con ellos mismos, con la familia, no les gusta hablar del tema y para mí creo yo que es algo que a uno lo sigue, es como una tortura, ¿verdad? Personal, que nadie se entere de no hablarlo, ¿verdad? De quererlo hacer secreto, ¿verdad? Como te digo, en el trabajo a mí me decían, ah, sí, va loquero o cosas así, ¿verdad? Y a mí no me importaba, la verdad lo agarraba igual. Mira, las personas ignorantes siempre proyectan su propia frustración en los demás y no saben cómo no. Muchas veces dicen cosas así por la frustración o el miedo o la ansiedad que les causa verse proyectados en eso. Mira, tú dijiste una cosa que hemos trabajado acá, que yo estoy empeñado en hacerle ver al mundo. O sea, una persona que a los 8 o 9 años sufre como tú, o como sufrió Carolina, o como han sufrido todas las personas que vinieron para acá, tiene un problema en levantarse de 18 horas al día, si es que llega a dormir bien, donde todo lo persigue, todo lo maltrata, las adicciones, los maltratos. Yo pienso que el bien que estás haciendo hoy es
pues sacarlo al mundo para que la gente sepa de que no tiene por qué vivir torturado toda la vida y que puede tener una solución o puede tener un... Claro, no es fácil, miren, aquí no, nada es, yo mañana me voy a portar bien, no, eso no es así. Yo mañana voy a ser un hombre mejor, una mujer mejor, no es así. Es un proceso, por supuesto, pero yo estoy encantado, te voy a decir, con toda la tragedia, porque es una tragedia, con todo el sufrimiento que causa el maltrato físico y emocional que tuviste, estoy encantado porque siento de que de alguna manera estás enseñándonos qué hacer, cómo hacerlo y cómo, por favor, levantarse con esperanzas de que no va a ser así toda la vida. Sí, no, mira, y les soy sincero, el miedo no se va, ¿verdad? Es algo y cabal, se lo compartía la vez pasada a unos amigos y a mi esposa también. Bueno, en realidad igual a Carol cuando la conocí. El miedo siempre permanece, pero ya es el miedo a caer en ese agujero que uno trata de reparar. A veces uno se autosabotea y empieza a provocarse porque es algo también que me empezó a pasar, ¿verdad? Que cuando pasó la pandemia me quedé sin mi psicólogo porque como ya era grande, ¿verdad? Entonces, psiquiatra, perdón, como ya era grande, entonces no lo podía ver, ¿verdad? Entonces empecé a autosabotearme, ¿verdad? Y empecé a buscar alternativas, ¿verdad? De ir con un psicólogo, ¿verdad? Pero obviamente el psicólogo no me podía medicar. Entonces, pero tenía que empezar de cero, ¿verdad? Entonces mi amiga me recomendó a una psicóloga, ¿verdad? Y creo que fue lo mejor que pude hacer porque ella me dijo, mira, yo no puedo tratar lo que tú tienes, pero sí un consejo te puedo dar y yo creo que es el mejor consejo que me han dado en todo este tiempo que he tratado de ver de experimentar esto, ¿verdad? Es no te creas todo lo que tu cabeza te dice, ¿verdad? O sea, no te creas todo, ¿verdad? O sea, no es que vaya a pasar. Y cabal me lo dijo y sentí una tranquilidad que en ese momento que fui con ella, quería contarle como les estoy contando todo resumido, ¿verdad? Todo para que ella entendiera qué era lo que sentía y me dijo, mira, yo no puedo entender tu vida en un día, pero lo que te puedo decir es que no te creas todo lo que tu cabeza te dice. Y entonces me ayudó un montón, ¿verdad? Porque yo dije, sí, tienes razón, ¿verdad? No tengo que creerme que todo lo que yo estoy pensando puede pasar o todo lo que estoy pensando así es, ¿verdad? Y me ayudó un montón, ¿verdad? Entonces, una terapia tuve con ella, ¿verdad? Porque automáticamente me mandó con alguien más, pero eso me bastó para poder entender bien muchas cosas, ¿verdad? Te hizo Entonces, clic. me Quiero, hizo el clic. quiero decirles una cosa que de todo esto que estás hablando y lo que pasa, yo creo que en todas las problemáticas que la gente tiene, que es un común denominador, que no nos podemos olvidar de eso. Cuando tú reconoces que tienes el problema, ahí empieza la sanación. Pero hasta que llegas a ese reconocimiento pasa mucho tiempo, Es que correcto. eso es lo que deberíamos también enseñarle a nuestros hijos o a nuestros hermanos, a gente que no, a lo mejor no tienen depresión o qué sé yo, pero a reconocer y a darse cuenta de que puede pasar y de que uno tiene que abordarlo y de que, ¿entiendes? Porque el proceso sería muchísimo más fácil, ¿entiendes? Y gracias a Dios tú te diste cuenta de eso. Sí, yo creo que la ignorancia sobre el tema es algo bien de que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Incluso en este tiempo, ¿verdad? Donde ya es muy común que muchas personas empiecen a padecer de depresión por el tipo de la situación económica, pues como que ya se ve más el tema que antes, ¿verdad? Pero incluso aunque el tema se toque, aunque se publiquen cosas, ¿verdad? Con respecto a la salud de los hijos, de los niños, igual las personas no entienden la magnitud de lo que es la depresión. Es un árbol lleno de ramas, ¿verdad? Yo estoy en una, ¿verdad? Y una vez en el consultorio de mi doctor me puse a leer sobre la depresión y decía en la depresión está la bipolaridad, está
la ansiedad, están los ataques de pánico, hay un montón de cosas que están de la base de la depresión, ¿verdad? Que mucha gente no entiende, ¿verdad? Entonces, el no dormir puede detonar depresión, es algo que a mí me pasó, ¿verdad? Que no podía dormir Mm. y eso es algo que aceleró el proceso de la detonación de la depresión. Es El no mucho dormir pensar, es mucho, mucho mucho pensar. tiempo despierto pensando. Es correcto. Eso que les decía que tenía que estar en constante aprendizaje porque sentía que todo se me iba a olvidar, me dijo mi psiquiatra, desde hoy vamos a trabajar en una nueva persona, ¿verdad? Vas a ser una nueva persona porque tú no tienes un retraso mental. Eso es un mal diagnóstico que te implementaron en la cabeza y que te los creíste, ¿verdad? Entonces ahora te tienes Carolina, que creer. Carolina y yo damos fe hoy de que no tienes nada. Todo lo contrario, todo lo Totalmente, contrario. Mira, totalmente. David, yo lamentablemente tengo que cortar esto acá porque llevamos una hora y pienso que has aportado tantas cosas buenas que te invitamos a que regreses, que nos traigas gente que quiera ayudar. Si tu pareja quiere venir, nos encantaría, te lo digo porque una de las cosas que estoy tratando de hacer es que entendamos que el entorno es fundamental a veces. Ujú. Así Oh, como te desprendiste de tu familia, cosa que yo respeto, pues yo se lo digo a todo el mundo. Mira, yo se lo digo. El futuro está en tu esposa y tus hijos. Y el pasado está en tus padres. Sin olvidar, por supuesto, yo no estoy incitando a nadie a cortarla, pero hay un futuro que ver, hay un mundo, porque es que la luz está, hay un mundo para todo, para todos. Te invito a que ella venga si ella quiere venir. Sé que no es fácil. El gran problema que tenemos es que la gente, no todo el mundo es como tú, así, o como Carolina, que quieren venir y son, no, sería mucho más fácil nuestro trabajo, pero no importa. Mientras más difícil sea, pues más lo vamos a hacer. Ven cuando quieras, Rey. Te doy Gracias. las gracias. Y- Me encanta que Carolina te haya enganchado y que entre ustedes dos se apoyen y ahora apoyes nuestro canal. Cuando tú quieras venir, ve, termina con unas palabritas rapidito y después Carolina y tenemos que Súper. cerrar. Gracias. Sí, yo creo que para todas las personas que vayan a ver este podcast, video, ¿verdad? Lo que creo que es importante es no dejar a un lado lo que uno quiere por alguien más o por más personas, ¿verdad? Eso es uno. Y no tener vergüenza, ¿verdad? De decir que, que tienen un problema, ¿verdad? En realidad ni es un problema, es algo que uno no puede controlar, ¿verdad? Pero que no tengan miedo a expresarlo, ¿verdad? Que no les importe tanto a la familia como los amigos, no saben qué es esto, ¿verdad? Y todos tienen la solución al problema y es no te sientas así, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo que no tengan miedo de expresarlo, ¿verdad? Y que crean en ustedes y adelante, ¿verdad? Porque la vida sigue y el tiempo no perdona y es Súper mejor agradecido. vivir feliz que estar ahí penando por cosas así que uno a veces mismo se pone en el camino. Eso es. Caro, yo por mi parte, lo único que me queda por decirte es que te felicito, que sigas evolucionando, que sigas alumbrando los caminos de mucha gente, sobre todo el tuyo y el de tu esposa, que bueno, que forman como los conocí el otro día y eso, son una pareja encantadora y sé que van a tocar muchas vidas a nivel positivo y que sigas siempre siendo mejor que tu pasado, que lo estamos viendo claramente. Así que amén. para adelante y felicidades. Gracias. Amigos, este canal, nuevo canal, de hecho estamos grabando y no está creado el canal todavía. Ya tenemos el nombre, ya lo vamos a desarrollar en un par de días y para mediados de marzo va a salir esta entrevista con algunas otras cosas. Por favor, se suscriben, se lo mandan a todo el mundo, le dan like y ya no es por cuestión de monetizar, porque aquí no se puede monetizar prácticamente, es por ayudar. Mientras más gente lo vea, pues mejor.
Súper agradecido otra vez, hijo. Dios te bendiga. Este es tu canal. Cuando tú quieras venir, nos llamas. Con Está gusto. claro, ¿no? Es una obligación. Dale un beso a tu esposa. Y bueno, saludos a todos. Gracias. Si llegaron hasta acá, es que les encantó. Saludos a todo el mundo y gracias. Chao. Gracias a Dios.